Buenos días, hermanos. Es un gran gozo estar de nuevo con vosotros y quería agradeceros todas vuestras oraciones que me han acompañado por todo el camino. Era muy consciente, realmente, no sé cómo el Señor lo hace, pero me hizo muy consciente de que había mucha gente orando por mí y me sentía verdaderamente acompañado en el viaje. No solo por el Señor, sino por mis hermanos que estaban conmigo en espíritu, por mi familia, con mi familia también. Y muchísimas gracias por haberme sostenido en oración durante este tiempo. Antes de emprender este viaje a los Estados Unidos, estaba predicando, no sé si os acordáis, que prediqué un par de mensajes sobre el Salmo 2. Y es un salmo, uno de los grandes salmos mesiánicos del Antiguo Testamento, que trata del tema del reino de Dios. Ese reino mesiánico que Dios prometió desde tiempos antiguos, que Él dijo con toda claridad que iba a establecer en los últimos días de la historia, iba a establecer un reino a través de su ungido, su Hijo, un reino que se extiende a todas las naciones de la tierra, y es un reino de justicia. Y precisamente porque es un reino de justicia, es un reino resistido por hombres impíos que quieren vivir a su manera, que quieren vivir sin reconocer ninguna autoridad sobre ellos. Entonces, desde siempre, el reino de Dios ha sido un reino resistido. Y sin embargo, como vimos en esos mensajes sobre el Salmo 2, el reino de Dios, en último término, es un reino irresistible. Porque es un reino que Dios mismo establece, no con fuerza humana, no con sabiduría humana, no con ejércitos, con carros, con jinetes, sino con su propio poder celestial. Y es un reino imparable porque su fundamento es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Él ha derramado su sangre en la cruz y así ha conseguido la salvación de una gran multitud de personas, de cada lengua, tribu, nación, que nadie puede enumerar. Entonces, y además es irresistible, es imparable, porque es un reino de gracia. Dios establece su gobierno en el corazón de los hombres por pura gracia, por el poder de su Espíritu, dándoles un nuevo nacimiento y así introduciendo a ellos en un reino eterno para siempre. Así que esta mañana me gustaría seguir con el tema del reino de Dios, pero en esta mañana no vamos a hablar tanto sobre el reino en sí, sino sobre aquellas personas que constituyen los ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo. Esta es la expresión que Pablo usa en el versículo 20, cuando dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La Biblia dice con toda claridad que todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador ya son ciudadanos del cielo. Y vamos a considerar en esta mañana entonces dos preguntas fundamentales. ¿Quiénes son estos ciudadanos? ¿Quiénes se pueden considerar ciudadanos del cielo? Y en segundo lugar, ¿cómo son ellos? Y cuando digo cómo son, quiero decir cuál es su situación en este mundo, cuál es su estatus espiritual delante de Dios, los privilegios que disfrutan, las obligaciones que tienen, la esperanza que les sostiene. Así que empecemos con la pregunta, ¿quiénes son los ciudadanos del cielo? Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quién va implicado en la palabra nuestra? Claramente Pablo no está pensando en todos los seres humanos. Tristemente no se puede decir que todos los hombres sin excepción son ciudadanos del cielo. Y sabemos esto por toda la enseñanza de la Biblia, pero en este mismo pasaje, Pablo acaba de hablar
en los versículos 18 y 19 de otro grupo de personas que de ningún modo se pueden considerar ciudadanos del cielo, porque son de hecho enemigos del cielo, enemigos de Cristo, el Rey de Reyes. Dice Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cómo son ellos? Pues el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces está diciendo que hay personas cuyo fin será la perdición, es decir, la perdición eterna de sus almas. Y pensando en esto, Pablo llora por ellos, porque no hay cosa más terrible que le puede pasar a un ser humano que llegar a ese fin. Porque cuando usa la palabra fin, quiere decir que no hay nada después. No hay nada después. Las personas que pierden sus almas eternamente. Están más allá de la posibilidad de ser restaurados espiritualmente. Porque cuando Dios condena al final a los enemigos de Cristo al infierno, pues en el infierno no obra el Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Y el Espíritu Santo es el único autor del arrepentimiento y la fe. Entonces, están más allá de la posibilidad de ser restaurados porque jamás se arrepentirán. El sufrimiento que sufren los condenados solo sirve para endurecerlos. Por eso digo que es terrible pensar en esto. Es terrible pensar en el fin de los condenados. Dice que su vida en este mundo se caracteriza por gloriarse en cosas vergonzosas. Esto es característica de la sociedad actual, ¿no? Todo este énfasis en ser orgulloso de quién eres, ser orgulloso de tu estilo de vida. Pues esto es gloriarse muchas veces en lo vergonzoso. Y además dice que solo piensan en lo terrenal. Los que son enemigos de Cristo se caracterizan por una mentalidad totalmente sensual y terrenal. Lo único que buscan es agradar sus propios placeres físicos y sensuales. No tienen el más mínimo anhelo espiritual en sus corazones y por eso se oponen a Cristo, se oponen a su gobierno. No quieren nada que ver con Él. Toda su forma de pensar y de vivir es carnal. Pero en contraste con ellos, los ciudadanos del reino, dice Pablo, se distinguen por su amor por Cristo. Todos se identifican con las palabras de Pablo cuando dice aquí, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si hay una cosa que caracteriza a un verdadero hijo de Dios, es esto: conoce a Cristo. Y cuando digo que conoce a Cristo, no estoy diciendo que tenga mucho conocimiento teológico, que sea una persona con la cabeza llena de conocimiento de la Biblia, de la teología, porque os digo una cosa, hermanos, hay personas que pueden tener mucho conocimiento teórico del cristianismo y de la vida cristiana, que aún así no conocen a Cristo. Conocer a Cristo implica una relación personal con Él, de confianza, de amor, de diálogo. ¿Puedes decir que conoces algo de esta realidad? Es cierto que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, ¿no? Pero
Si hay algo que identifica a un verdadero hijo de Dios, es esto: conoce a Cristo, pero anhela conocerle mejor. Este es el anhelo de Pablo, ¿no? Yo considero todo basura en comparación con conocer a este Salvador tan glorioso, tan hermoso, que dio su vida por mí en la cruz, para conseguir la vida eterna por mí. Entonces, esta es la diferencia clave entre un verdadero creyente y una hipócrita religiosa. Tiene que ver con los afectos del corazón. En el corazón de cada creyente verdadero hay un amor sincero por Cristo y un anhelo de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha abierto sus ojos para ver la belleza de este Salvador. Y ahora quiere vivir para la gloria de su Salvador, quiere andar en comunión con Él, quiere en todas sus palabras, en todos sus hechos, glorificar y honrar al Hijo de Dios. Estos, y solamente estos, son los verdaderos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, la próxima pregunta es: ¿cómo son estos ciudadanos? Y cuando digo cómo son, ¿cuál es su situación aquí en este mundo? Vamos a considerar primero su estatus espiritual con respecto al reino, y luego sus privilegios, sus obligaciones que tienen como ciudadanos del reino y la esperanza que los sostiene en su peregrinaje aquí en la tierra. Fijaos en lo que dice Pablo en el versículo 20 con respecto a nuestro estatus. Nuestro estatus, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Usa el tiempo presente del verbo. No dice: nuestra ciudadanía algún día estará allí en los cielos. Todavía no, todavía somos solamente ciudadanos de este mundo, de las varias naciones de este mundo, pero algún día, que si Dios quiere, vamos a ser ciudadanos del cielo. No, nuestra ciudadanía ahora mismo está en el cielo. ¿Por qué? Porque si hemos nacido de nuevo, entonces nuestros nombres están registrados en el cielo con la tinta imborrable de la sangre de Jesús. Somos ciudadanos ya. Y esta idea de ser ciudadano de una tierra lejana, porque tenemos que decir: mira, el cielo todavía está, es un lugar lejano, porque todavía vivimos en medio de terreno enemigo, ¿no? Este mundo caído. Pero esta idea habría sido muy impactante para los filipenses, porque la ciudad de Filipos, aunque estaba situada en Grecia, era una colonia romana. Y todos los ciudadanos de Filipos tenían sus nombres registrados en Roma como ciudadanos romanos. Así que los habitantes de Filipos se sentían romanos, aunque estaban rodeados de griegos. Pero su propia cultura, su propio sentido de identidad era este: yo soy romano. Yo me imagino que su sentir era muy parecido al sentir de los que viven en Ceuta y Melilla, ¿no? Al otro lado del Mediterráneo, que aunque ellos viven en la costa norte de África y están rodeados de territorio marroquí, en realidad ellos no se sienten marroquíes, se sienten españoles, porque Ceuta y Melilla son ciudades españolas. Y su sentir es que, bueno, sí, estoy aquí con Marruecos a mi alrededor, pero yo soy español. Mi tierra madre está ahí, al otro lado del mar. O sea, aunque están alejados de la España peninsular, esto no cambia su identidad. Y Pablo quería que los filipenses
se dieran cuenta de que su situación espiritual en el mundo era muy semejante a su situación política. Al igual que ellos vivían en Grecia, pero eran romanos en realidad, pues todos los creyentes, aunque vivimos en un mundo caído y pecaminoso, que odia a Dios, que está en rebelión contra Dios, este mundo no es nuestro hogar. Y no podemos identificarnos con los valores, con las normas, con los conceptos seculares de este mundo. Tenemos que tener lo que la Biblia llama una mente celestial. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo aparezca, seremos revelados según nuestra verdadera identidad como los hijos de Dios. Así que nuestra mentalidad tiene que ser esta, de que estamos lejos de nuestra patria celestial, pero estamos aquí como peregrinos o incluso como expatriados, exilios en tierra lejana. Pero aquí tenemos ya este estatus. Dios nos considera sus hijos, nos considera ciudadanos de la ciudad celestial. Y somos como el peregrino, ¿no? En el libro de Bunyan, ¿no? Estamos ya en camino a la ciudad celestial. Ese es nuestro hogar real. Pero aún aquí disfrutamos de varios privilegios como ciudadanos del cielo. Entonces meditemos unos minutos en cuáles son estos privilegios, porque son maravillosos. Si tú eres ciudadano del cielo, tienes asegurado varias realidades, varias promesas de Dios. En primer lugar, tienes a Dios como tu protector soberano. No importa dónde estés en el mundo, no importa si estás con familia y con amigos o en una tierra lejana, como yo hace poco, ¿no? Dios está siempre contigo y Dios siempre será tu protector. Y los filipenses habrían entendido bien este aspecto de lo que implica la ciudadanía, porque como Filipos era una colonia romana, ellos estaban bajo la protección del gobierno romano. Y en cualquier momento, si hubiera cualquier crisis en la ciudad, ellos podrían enviar un mensajero a Roma y enseguida el César habría enviado ejércitos para proteger al pueblo de Filipos, porque era una colonia romana. Si hubiera algún alboroto en la ciudad o si la ciudad fuera atacada por tribus salvajes del norte o por barcos enemigos del mar, pues solo tenían que decir: César, necesitamos ayuda, y enseguida César les enviaría un ejército. Toda la fuerza del gobierno romano estaba a disposición de los filipenses para defenderlos contra cualquier enemigo. Y del mismo modo, Pablo quiere que entendamos que nuestra ciudadanía celestial significa que todo el poder infinito de Dios está disponible en todo momento para defendernos de todos nuestros enemigos. Y qué consuelo es este, hermano, saber que ningún hombre malvado, ningún demonio en el infierno, por mucho que se esfuerce para destruirnos, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque nuestra vida está en manos del Dios que nos ha redimido. Está en manos de Cristo y por tanto disfrutamos de esta protección divina. Pero además de tener la protección de Dios, como ciudadanos del cielo tenemos Jesús como nuestro abogado. Y esto también es otro beneficio asociado con la ciudadanía. Si tú, por ejemplo, siendo ciudadano de España, por ejemplo, viajas a otro país y te metes en problemas con la ley o con las autoridades y necesitas un abogado,
Solo tienes que llamar a la embajada española en ese país. Y según lo que tengo entendido, la embajada tiene que ayudar a los ciudadanos españoles que cuando están en otro país, tienen que proveerles a un abogado, aun si no puedes pagar por ese abogado. Siendo ciudadano, tienes derecho de un representante legal en el extranjero. Y esto es lo que tenemos en Cristo. Como ciudadanos del cielo, Dios el Padre ha designado a su propio Hijo para ser nuestro representante legal, para defender nuestra causa en todo momento. Como dice el apóstol Juan en su primera epístola. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos el mejor abogado en el mundo. Él nos puede defender tanto de los hombres cuando nos acusan falsamente de maldades. Estaba pensando en Martín Lutero, ¿no? Y todas las acusaciones que fueron lanzadas contra él durante la Reforma, y cómo le acusaron de ser hereje, porque enseñaba que la salvación es por la pura gracia, la justificación por la sola fe. Y le decían, tú eres un endemoniado, tú eres un apóstol del infierno, estás enseñando la herejía, y lanzaron ataques contra él. Pero tenían a Cristo, tenía Cristo a su lado para defenderle. O cuando Satanás mismo nos ataca, porque la Biblia dice que Él es el acusador, Él lanza sus acusaciones contra los hermanos y contra nosotros, cuando en un momento de debilidad tropezamos en algún pecado. Satanás está pronto para condenarnos y decir, tú no puedes ser cristiano si has hecho esto. Tú piensas que Dios va a escuchar tu oración, tú hipócrita. Dios no te va a escuchar. Estos son ataques del diablo. Pero si Cristo está a nuestro lado, tenemos la seguridad de que Él es nuestro defensor. Y por el sacrificio que ofreció en la cruz, Él ha ganado el derecho de reclamar sus propios méritos, los méritos de su sangre y de su justicia para defendernos, para liberarnos de toda culpabilidad legal por nuestros pecados. Si no fuera así, hermanos, seríamos personas sin esperanza. Porque ¿quién de nosotros podemos decir, ya lo he alcanzado la perfección? Ya he cumplido la ley de Dios perfectamente, así que ahora puedo estar delante de Dios en mi justicia. Jamás desde el primer momento de nuestra vida cristiana hasta el momento de nuestro último respiro, dependemos de los méritos de Cristo, los méritos de su sangre y su justicia, y los tenemos porque Él es nuestro abogado y nos defiende apelando a su propia obra. Y un tercer beneficio que gozamos como ciudadanos del cielo es acceso al trono de nuestro Rey. Y esto también era un privilegio que tenían los filipenses. No individualmente, no es que ellos pudieran ir individualmente ante César, pero como Filipos era una colonia romana, tenían un representante de la ciudad, se llamaba el lictor, era la palabra que usaban, un lictor. Y este era un hombre que podía ir en cualquier momento a Roma y comparecer ante César y presentar a César las necesidades de los filipenses. Él era su intercesor, el intercesor del pueblo. Y a través de él, de forma figurativa, el pueblo se podía ir delante del trono de César. Pues nosotros tenemos a alguien mucho mejor que un lictor. Tenemos al Hijo de Dios mismo. Y a través de él, la Biblia dice que tenemos acceso constante al trono de Dios. En cualquier momento del día o de noche, podemos ir delante de nuestro Padre Celestial a través de la obra de nuestro Señor, en la plena certidumbre de que el Padre está atento a nuestro clamor y siempre nos responderá.
Así que, hermanos, ¿qué beneficios tenemos como ciudadanos del cielo? Pero no debemos olvidar otra cosa, y es que además de beneficios, tenemos obligaciones. Es un gran privilegio vivir como ciudadanos del cielo, pero este privilegio conlleva ciertos deberes. Si somos ciudadanos del cielo, eso quiere decir que tenemos que representar la nación a la que pertenecemos, la nación del pueblo de Dios. Así que consideremos ahora algunos de los deberes o las obligaciones que tenemos como ciudadanos del cielo. El primero es el deber de adorar. Adorar al Rey de este reino al que pertenecemos. Sabéis que en el mundo antiguo, muchos de los reyes de los imperios, ellos muchas veces se presentaban como si fueran dioses y exigían la adoración del pueblo. Vemos esto, por ejemplo, en los faraones de Egipto, cuando Nabucodonosor edificó este ídolo de oro y mandó a que todos se doblegaran ante su ídolo. Ese ídolo representaba él realmente, representaba Babilonia y el poder de Babilonia, y estaba diciendo que todo el mundo tenía que doblar la rodilla ante su majestad y reconocerle como la autoridad suprema en su vida. También lo hacían los césares. Por eso los primeros cristianos fueron tirados a los leones y quemados en las hogueras, porque ellos se negaban a reconocer a César como un dios. Y todo el mundo les presionaba, decía, mira, no tienes que realmente creer esto, es solamente un momento, solo tienes que echar un poquito de incienso sobre un fuego y decir, César es el Señor. Y ya está, hazlo, no pasa nada. Tú puedes seguir adorando a Cristo después, pero reconoce a César como la autoridad suprema y no pasa nada. Y ellos dijeron que no, que sea 2 segundos. No me voy a entregar al culto idolátrico bajo ningún pretexto de inocencia. No lo voy a hacer. Y dieron sus vidas por su lealtad a Cristo. Ahora bien, como ciudadanos del cielo, somos llamados a adorar a nuestro Rey, pero en este caso no es ningún culto idolátrico, porque Cristo sí es Dios. Si no fuera Dios, sería idolatría. Por eso no rendimos culto a la Virgen María y a los santos, porque no son dioses, no tienen el poder de Dios. Pero Cristo sí, porque Cristo es Dios encarnado. Y eso se ve en este mismo texto, ¿sabes? Cuando habla de Él, dice, vamos a ser semejante, nos va a transformar, Él nos va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Habéis pensado en esto? Cristo tiene el poder de sujetar a sí mismo todas las cosas, todas las incontables estrellas del universo, todas las moléculas que hay, todos los ángeles, todos los seres humanos, toda criatura, todo tiene poder para sujetar a todo a sí mismo. Solamente Dios tiene este poder, ¿no? Ninguna criatura podría hacer eso. Entonces, cuando nosotros adoramos a Cristo, estamos adorándole porque es Dios. Claramente es hombre también. Pero, ¿cómo debemos pensar en esto? Debemos ver su humanidad como el templo de su divinidad. Es como si fueras al templo, ¿no? En Jerusalén, allí en el templo, en el lugar santísimo,
Detrás de esa cortina, ¿qué había? La gloria, ¿no? De la Shekinah, se llama. Shekinah, esa luz gloriosa que brillaba detrás de la cortina. La presencia de Dios estaba en el templo. Dios estaba personalmente presente de modo especial allí. Y cuando Pablo dice que Jesús tabernaculó con nosotros, está reconociendo su humanidad como el tabernáculo, como el templo de su divinidad. Y por eso le adoramos. Porque es Dios encarnado. Percibimos su divinidad a través de su humanidad. Otra obligación que tenemos es someternos al gobierno del cielo y vivir según sus leyes. Esta era otra obligación de los filipenses. Aunque ellos vivían muy lejos de Roma, tenían que vivir según las leyes de Roma y no según las leyes de los gentiles y de los griegos. No tenían derecho a mirar las normas, las leyes de las ciudades a su alrededor y decir, bueno, preferimos vivir conforme a esas leyes y no las leyes de César. No, como César había establecido esa ciudad como colonia romana, las leyes de Roma gobernaban la ciudad de Filipos. Y podemos decir asimismo que las leyes del cielo gobiernan esta colonia que Dios ha establecido en la tierra. Somos una colonia del cielo, aquí en la tierra. Y son las leyes del cielo que tienen que gobernar nuestras vidas. Y esto quiere decir, esto va mucho más allá. Cuando hablo de las leyes, estoy hablando no solamente de las leyes civiles, estoy hablando de la ley moral de Dios, de sus normas morales. Tienen que estar escritos en nuestros corazones con el dedo del Espíritu Santo. Tenemos que tener un amor por lo que Dios dice es justo y correcto y bueno, y aborrecer todo lo que representa una violación de su ley. Tenemos que amar a Dios y, como dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es una realidad en la vida de cada hijo de Dios. Amamos a Cristo y amamos sus mandamientos porque sabemos que en guardar sus mandamientos hay gran bendición. Son para nuestro bien. Tenemos que tener este amor y someternos a la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesús. Y en tercer lugar, si somos ciudadanos del reino, tenemos la obligación de defender la causa del cielo aquí en la tierra y avanzar los intereses del reino de Dios. Sabemos que en muchos países, y yo sé que antiguamente en España también, aunque creo que ya no existe esta obligación, pero en los jóvenes cuando llegaban a cierta edad tenían que alistar en el ejército y dedicar 2 años quizá, no sé cuántos años dedicaban los mayores que están aquí, cuántos años tenían que dedicar, 2 años al ejército. Y el razonamiento detrás de esta práctica era, si tú eres ciudadano de una nación, estás beneficiando de tu participación en esa nación y por lo cual deberías estar dispuesto a defender la nación, incluso con tu propia vida. Y esto es una realidad en el reino de Dios. Si hemos sido llamados por Cristo a entrar en su reino, hemos nacido de nuevo y por el Espíritu Santo hemos sido hechos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del cielo, tenemos que tener una actitud de total entrega
a la causa del cielo. No podemos contar nuestra vida como si fuera nuestra vida. Nuestra actitud tiene que ser la actitud de Pablo en Hechos 20, cuando está hablando con los ancianos de Éfeso, y dice lo siguiente. Dice, a ver si encuentro escrito mal el texto. Dice, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fijaos en la actitud que Pablo tenía hacia su propia vida. Dice, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, Pablo entendía una cosa, que cuando Cristo le compró en la cruz, su vida ya no le pertenecía a él, le pertenecía a Cristo. Y esto tiene que ser nuestra actitud, la actitud de cada cristiana. Mi vida no es mía, le pertenece a Cristo. Es como dice Pablo en otro texto en Gálatas, dice, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en esta carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios que se entregó por mí, me amó y se dio por mí en la cruz. Estaba pensando en esto, ¿no? Cuando fui de viaje, ¿no? Porque a veces me cuesta subir a los aviones, porque he tenido, en el pasado más que ahora, cierto temor de volar. Algunas personas tienen esto, ¿no? Pero me vino este pensamiento, ¿no? De que mi vida no es mía. No puedo proteger mi vida. Tengo que estar en el camino de obediencia, el camino de servicio. Y podemos rendirnos a Cristo con esta actitud totalmente despreocupada. Porque ¿sabes una cosa? Lo peor que nos puede pasar en esta vida, ¿sabes lo que es lo peor? Es que perdamos la vida mortal que tenemos. Pero ¿sabes lo que no podemos perder nunca? El autor de la vida. No podemos perder nunca al autor de la vida. Entonces, aunque mi pobre carne muera y se descomponga, mi vida está con Cristo, está escondida en Él. Así que no puedo perder nada de valor en último término. Nunca. Si estoy en el servicio de Cristo, Cristo es mi protector y debería tener esta actitud de que haz lo que quieras con mi vida, Señor. Si quieres que muera como mártir, si quieres que viaje a otro país para llevar tu evangelio, si quieres que sufra el rechazo de mis amigos y de mi familia por mi fidelidad a ti, que sea así, Señor. Porque tú eres mi único tesoro, te valoro más que cualquier otra cosa. Esto tiene que ser la actitud del cristiano. Así que hemos visto, hermanos, nuestros beneficios y nuestras obligaciones como ciudadanos del cielo. Y quiero terminar hablando de la esperanza que tenemos como ciudadanos, la esperanza que nos sostiene. Y esto es lo que vemos aquí en los versículos, en el versículo 21. ¿Cuál es esta esperanza? Pues es la esperanza de la resurrección, o podemos decirlo así también, la esperanza de la segunda venida de Cristo y todo lo que esto conlleva. Así que, ¿cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Es la promesa de Cristo. Tenemos una esperanza bien fundada porque se basa en la promesa de un Salvador que no puede mentir y que no puede errar en su conocimiento del futuro. ¿Y qué es lo que dijo Cristo a sus discípulos en la noche antes de ir a la cruz?
Dijo, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa maravillosa, la promesa de estar con Cristo. Él volverá para nosotros. Esta promesa se cumple en parte cuando Cristo viene para recibir a cada creyente en la hora de su muerte. Sabemos que cuando dejemos esta tierra, enseguida nuestras almas estarán con el Señor. Seremos recibidos en la presencia de Cristo. Pero el cumplimiento final de esta promesa de Cristo realmente tiene referencia al final de la historia. Cuando Él regrese por segunda vez para levantar a los muertos, para juzgar al mundo y para recibir a toda la iglesia en el reino eterno. Y en este día, nuestros mismos cuerpos serán resucitados y transformados. Es una esperanza viva. No es una mera noción en la cabeza. Si una persona dice, sí, yo creo en la segunda venida de Cristo, pero vive como el mundo, no cree en la segunda venida de Cristo. Si realmente creemos, esto tiene que transformar nuestra forma de vivir. Porque si yo creo verdaderamente que mi Señor, el que me ha redimido del pecado, viene pronto para llevarme a estar con Él, eso tiene que motivarme para vivir de modo distinto en este mundo. Es como dice Juan en su primera epístola. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, que si el creyente verdadero, cuando escucha las promesas de Cristo acerca de la segunda venida, y dice, es cierto, mi Señor viene para recogerme, para llevarme a estar con Él, pues Él responde a esto diciendo, Señor, dame la gracia para vivir para ti ahora. O sea, procura limpiar su vida de toda suciedad, de toda práctica que contamine su vida. Y lo hace por la misma razón que una esposa de un soldado se baña y se pone perfume para recibir a su esposo cuando él regresa del campo de batalla. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se baña? ¿Por qué se pone perfume? Porque quiere que su marido se complazca en lo que ve, en lo que huele, cuando aparezca en el aeropuerto. Y cuando la tome en brazos y la dé un beso, ella quiere que sea una experiencia agradable para él, ¿no? Y este es el mismo motivo que tiene el creyente. Cuando venga mi Señor, no quiero tener que inclinar mi cabeza con vergüenza porque he estado viviendo como el mundo. Quiero oír de su boca, bien hecho, siervo fiel. Y por eso la esperanza de la segunda venida nos motiva y nos impulsa a procurar a vivir una vida de santidad. Fíjate en cómo Pablo describe a Jesús en el versículo 20. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Al Salvador. Cristo tiene muchos papeles en nuestra vida. Él es nuestro maestro, es nuestro guía, es nuestro juez. Pero quizá la palabra más gozosa para describir a Cristo, lo que es para nosotros, es que es nuestro Salvador. El creyente se deleita en el poder salvador de Cristo. Y lo bonito es pensar en esto, de que todo lo que Cristo es para nosotros ahora será en el día final, pero en una medida aún más plena, aún más plena.
Ya hemos experimentado solamente las arras de la salvación. Pero cuando Cristo venga, recibiremos el don de la salvación en plena medida. Y eso resultará en una transformación de nuestro propio cuerpo para que sea semejante a su cuerpo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo mortal que tengo es un cuerpo de humillación. ¿Por qué? Bueno, porque es un cuerpo afectado por el pecado, en primer lugar. Todos nosotros llevamos en el cuerpo los rasgos del pasado, ¿no? Hábitos malos, cosas que hemos hecho, y aún luchamos con todos estos rasgos del pasado que están en un sentido ahí, el remanente de este pecado está ahí. Pero es un cuerpo ahora afectado por el pecado también por ser un cuerpo mortal y sujeto a toda clase de sufrimiento, de enfermedad, de debilidad. Es un cuerpo que se debilita con el paso de los años, que se desgasta y que al final tiene que morir y descomponerse. Y es humillante ver eso. Si has visto a una persona que recién muerta, pues no tarda mucho tiempo en cambiar de aspecto. Y se ve horrorosa. Es un cuerpo humillante, pero el cuerpo que vamos a recibir cuando Cristo regrese por segunda vez será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Piensa en la visión que Juan tuvo de Cristo en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo. Y claramente eso era una visión, pero piensa en ese cuerpo celestial de Cristo que irradiaba luz y poder y fuerza. Pues el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros un cuerpo así, un cuerpo construido para durar una eternidad. Un cuerpo que ya no puede sufrir ningún dolor, ninguna enfermedad, que no se debilita. Un cuerpo listo para vivir eternamente con Cristo y para servir a Cristo allí en la gloria celestial. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues dice Pablo, por el poder ilimitado que tiene. No hay límites al poder de nuestro Salvador. Él gobierna todo este universo con la palabra de su poder. Con su sola palabra, Él mantiene todo el universo en orden. Es interesante porque cuando dice aquí que Él tiene poder para sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa palabra sujetar significa ordenar en filas. Es una palabra del ejército, ¿no? Puedes pensar, por ejemplo, un grupo de soldados en el cuartel, están todos descansando, algunos en la cama, algunos en una silla, otros están pues andando, pero de repente aparece un oficial. ¿Y qué pasa? Todos ponen en filas, todo enseguida se pone en orden. Y este es el poder que Cristo tiene. Ahora vivimos en un mundo completamente desordenado, un caos. Pero en aquel día, cuando Cristo venga, todas las cosas serán puestas en orden. Los enemigos de Cristo enseguida serán puestos de rodillas delante del Señor que ellos han rechazado. Los siervos de Cristo serán liberados de toda persecución, todo sufrimiento, todo peligro. En un abrir y cerrar de los ojos, nuestras almas serán purificadas de toda corrupción. Nuestros cuerpos serán transformados en la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¡Qué día más glorioso! Y termino con una pregunta. ¿Cómo sabemos, hermanos,
que esta es una realidad, no es una fantasía, un sueño imposible. Por una razón muy sencilla. Porque Jesús ya ha resucitado de entre los muertos. Y esto es un hecho de la historia, presenciado por muchos testigos fiables. Y quien sea que estudie los registros históricos no puede quedar con una duda razonable y honesta acerca de la resurrección de Jesús. Es uno de los hechos más claramente confirmados de toda la historia. Entonces, si Cristo ha resucitado, tiene que regresar, porque un cuerpo resucitado tiene que ir a algún lugar, no puede desaparecer en el aire. ¿Y qué dice la palabra? Que después de resucitar, Cristo ascendió a los lugares celestiales, ahora está reinando desde el cielo, pero regresará algún día para establecer aquí en la tierra, en una nueva tierra, una tierra completamente renovada, establecerá su reino eterno. Y vuelvo a decir que si esta esperanza vive en ti, no es una noción ociosa en la cabeza, sino una convicción fuerte y profunda en el corazón, eso tiene que transformar tu modo de vivir aquí y ahora. Tienes que vivir como personas preparándose para ese día glorioso. Así que, ¿cómo estás viviendo? ¿En qué medida afecta tu estilo de vida esta esperanza de la segunda venida de Cristo? ¿Te hace huir del pecado y de la tentación? ¿Te hace buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Te hace limpiarte de los ídolos que te acechan? ¿Te hace clamar a Dios si tropiezas en algún pecado? Dios, perdóname, Dios, transfórmame. ¿O te endureces más y más? ¿Te desvías más y más? Porque en realidad esta esperanza no vive en tu corazón. Que cada uno escudriñe su corazón para asegurarse de la realidad de lo que está ahí. Si la esperanza de la segunda venida de Cristo está en tu corazón, te verás como un peregrino y un extranjero en este mundo y vivirás de forma consecuente a esta esperanza. No te avergonzarás de declarar a Cristo como tu Señor. No te avergonzarás de reclamarle y de decir al mundo, mira, yo soy un cristiano, yo sigo a Cristo, yo creo en Él. ¿Crees tú? La fe y la esperanza hacen al creyente fuerte, le da denuedo a la hora de testificar. Claramente no somos lo que debemos ser todavía, pero tiene que haber una realidad en la vida de cada cristiano. Estas doctrinas de las que estoy hablando tienen que ser más que meras teorías en la cabeza. Tienen que ser convicciones profundas en el corazón. Que Dios haga tan real en nuestros corazones la promesa de su venida y que le esperemos con gozo. Cristo viene y cuando venga estaremos con Él para siempre. Amén. Señor, te doy las gracias por este pasaje. Gracias por haberme ayudado en la predicación a pesar de mi cansancio. Señor, gracias que estoy otra vez con mis hermanos en la fe y que podemos gozarnos en ti en este día, regocijarnos en las promesas de tu palabra. Oh Señor, sabemos que tú eres veraz, que tú solo dices la verdad y si tú has prometido volver, sabemos que volverás.
Y por eso decimos, ven, Señor Jesús. Amén.